Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre guías de ondas rectangulares. Recordemos que en el video anterior analizábamos las características fundamentales de la propagación de ondas electromagnéticas en una guía de onda metálica de sección transversal arbitraria. En ese estudio nosotros encontramos, entre otros aspectos, que existen o se pueden propagar ondas transversales eléctricas y ondas transversales magnéticas, las cuales son definidas a partir de la no existencia de la componente longitudinal eléctrica y magnética respectivamente. Para resolver ese problema hay una ecuación que derivamos, las cuales describen la evolución de la componente eléctrica, la componente longitudinal, tanto eléctrica como magnética. Y a partir de esas ecuaciones, a partir de esas soluciones de las componentes longitudinales, es posible calcular las demás componentes, es decir, las componentes transversales, de manera prácticamente directa. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar todas las ecuaciones o todo ese enfoque que se analizó, pero para el caso particular de una guía de onda rectangular. Entonces vamos a trabajar bajo las mismas consideraciones. Es decir, a pesar de que estas guías metálicas exhiben una conductividad bastante alta, nosotros vamos a asumir un conductor perfecto, ¿sí? Entonces vamos a iniciar por los modos transversales eléctricos, es decir, aquellos cuya componente longitudinal del campo eléctrico es igual a cero. Por lo tanto, la única componente que resta determinar es la componente longitudinal del campo magnético, y debemos resolver esta ecuación. Y dado que estamos asumiendo conductor perfecto, pues deben cumplirse estas condiciones de frontera de conductor perfecto, como lo vimos en el video anterior. Pero resulta que lo que vamos a resolver acá es una ecuación diferencial parcial para Bz. Y aquí no tenemos de manera explícita la condición de frontera para Bz. Entonces, para determinarlo, nosotros vamos a utilizar las expresiones de las componentes transversales del campo eléctrico que están en la diapositiva anterior. Y tengamos en cuenta que como vamos a analizar el modos transversales eléctricos, entonces EZ es igual a 0. Y tengamos en cuenta además que estas componentes, cuando las evaluamos en las fronteras de la guía de onda, esas constituyen componentes tangenciales a la superficie, tangentes a la superficie. Por ejemplo, si nos concentramos en la superficie Y igual a 0, es decir, la que se ve aquí, el piso, o la superficie Y igual a B, el techo, entonces la componente X de ese campo es tangente a esos dos. Por lo tanto, considerando esta condición de frontera de que la componente paralela a la superficie conductora de este campo eléctrico es igual a 0, entonces este se tiene que anular, al igual que este. ¿Sí? Son componentes tangenciales del campo eléctrico. Esto quiere decir que esta condición aplicada a un modo transversal eléctrico implica esto aquí por simple despeje. Entonces organicemos un poco las ideas. ¿Cuál es el problema que vamos a resolver y cuál es la metodología que vamos a usar? Pues vamos a resolver esta ecuación diferencial parcial con esta condición de frontera y ya una vez determinada la componente longitudinal, calculamos las componentes transversales y una vez determinadas todas estas cantidades, E0 y B0, podemos obtener las expresiones instantáneas de los campos eléctrico y magnético calculando la parte real de esta expresión que se ve acá. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial parcial, se utiliza el método de separación de variables, con un procedimiento ya bastante conocido, de tal manera que al aplicarlo, nosotros encontramos una relación entre estas constantes de separación, ¿correcto?
Entonces retenemos la expresión número 14 porque, como veremos, es lo que nos va a conducir a la relación de dispersión. Entonces, si nos enfocamos en las dos ecuaciones diferenciales que surgen acá, ordinarias, también tienen soluciones bastante conocidas, soluciones armónicas. Y luego solo resta determinar las constantes, las cuales se hacen imponiendo condiciones de frontera. Al imponer condiciones de frontera, bueno, las constantes A y C son iguales a 0 y implica que Kx y Ky son valores, adoptan o toman valores discretos, los cuales están dados por estas expresiones que están acá. Entonces ya tenemos lo que estamos buscando, es decir, la componente longitudinal de BZ0, de dB0, que es esta que está acá. Y lo que debemos tener en cuenta es que a pesar de que este Kx, este m y este n que aparecen aquí pueden ser valores enteros positivos cualquiera, o 0, al menos uno de estos dos índices debe ser diferente de 0. Porque si ambos fuesen igual a 0, pues no tendríamos una solución ondulatoria. Nos daría una constante y sería una solución trivial. Aquí vemos que aparecen dos índices de manera natural. Entonces, convencionalmente se elige el índice m y se asocia con la mayor dimensión de la guía. Nosotros estamos asumiendo a mayor que b, ¿sí? Que es exactamente la situación que se presenta acá. Es decir, orientamos el eje X en dirección del lado ancho. Eso es lo que se asume aquí con esta terminología. Bueno, muy bien, entonces ya obtenidas las componentes longitudinales, pues se puede obtener las componentes transversales de manera casi directa. ¿Ok? Mientras que la relación de dispersión, es decir, esta que está acá, ya tenemos las expresiones para Kx y para Ky, podemos sustituir de manera directa la 18 y la 19. Y entonces encontramos la relación de dispersión. Lo que no podemos perder de vista es que la relación de dispersión nos proporciona una información sobre las características de propagación de la onda electromagnética en ese medio, en nuestro caso un medio confinado. Entonces no debe perderse de vista esta expresión. ¿Correcto? Entonces, tengamos en cuenta que existe un valor de la frecuencia para el cual este K se hace igual a 0. Es decir, existe una frecuencia de corte. Entonces, esto no es otra cosa que ¿cómo denominarle? Una ratificación de lo que ya habíamos analizado de manera general cuando habíamos dicho que la frecuencia de corte de un modo específico se calculaba a partir de un problema de valores propios y quedaba en términos de los parámetros geométricos de la guía. Aquí está. Aquí está. Entonces, en términos de esta frecuencia de corte, obtenemos esto que ya lo habíamos derivado de manera general. Entonces no estamos haciendo nada diferente, sino particularizando. Entonces, si la frecuencia de operación de la guía, es decir, la frecuencia de la onda electromagnética, es mayor que la frecuencia de corte del modo Mn, aquí es frecuencia de corte como acá, entonces ese modo se va a propagar. ¿Sí? Porque K va a ser positivo, K va a ser real. Pero si omega es menor que omega de corte del modo TEMN, entonces esto va a dar un imaginario puro. Esto va a dar negativo y entonces K va a ser un imaginario puro. Por lo tanto, el modo TEMN no se va a propagar, sino que por el contrario va a ser un modo evanescente. Esto también lo discutimos en nuestro video anterior. Queda como ejercicio calcular las expresiones instantáneas tanto del campo eléctrico como del campo magnético de los modos TEMN. ¿Ok? Ya se cuenta con las expresiones para hacerlo. Muy bien,
Nos falta calcular u obtener los modos transversales magnéticos, que por su definición son aquellos que no tienen componente longitudinal del campo magnético. Por lo tanto, solo hay que calcular la componente longitudinal del campo eléctrico. Y aquí sí es más fácil imponer las condiciones de frontera, porque la componente Z es tangente a todas las superficies interiores de la guía. Miremos acá. La componente Z apunta en esta dirección, entonces es tangente a las paredes superior, inferior, izquierda y derecha de la guía. Así que es mucho más simple. Y se demuestra que efectivamente esta relación de frecuencia de corte y la relación de dispersión sigue siendo válidas para las ondas transversales magnéticas. Eso aquí se indica de manera explícita, ¿no? Que tienen exactamente la misma relación de dispersión. Eso queda como ejercicio para que ustedes lo realicen. Muy bien, vamos a analizar los resultados. Analicemos los resultados. Y para ello vamos a considerar el caso particular de guías de onda cuyo ancho es 2 veces la altura y que está rellena de aire. Entonces, lo que vamos a hacer es asignar los diferentes índices desde los menores posibles y vamos subiendo índices. Entonces aquí vemos que, recordemos que para los modos TEMN podemos tomar índices desde 0, pero ambos no pueden ser nulos. Entonces aquí comenzamos con el 1, 0, luego 0, 1, 2, 0, 1, 1 y así sucesivamente. Las frecuencias de corte podemos calcularla utilizando esta expresión dividiéndola sobre 2pi. Esa es la frecuencia de corte que se ilustra acá. Entonces cuando los calculamos y organizamos, aquí se ilustra mucho mejor. Y se ilustra mucho mejor si normalizamos todas las frecuencias de corte respecto de la frecuencia de corte del modo fundamental. ¿Por qué al modo TE10 con A mayor que B se le denomina modo fundamental? Pues precisamente por eso, porque es el modo que tiene la frecuencia de corte más bajita. ¿Qué significa esto? Aquí tendríamos un arreglo infinito de frecuencias de corte para cada modo. Entonces, ¿qué significa frecuencia de corte? Para entenderlo, vamos a suponer que utilizamos o queremos que se propague una onda electromagnética cuya frecuencia es 2.6 veces esta frecuencia de corte. Recuerden que todo esto está normalizado. De modo que esta frecuencia quedaría aproximadamente por acá. 2.6. Entonces, esto quiere decir que todos los modos que se encuentren a la izquierda de la frecuencia de operación se van a propagar. Porque todos estos modos a la izquierda satisfacen esta condición, que la frecuencia de corte es menor que la frecuencia de operación de la guía, que fue la condición que nosotros encontramos acá. Si la frecuencia de operación es mayor que la frecuencia de corte del modo, entonces esos modos se propagan. Y aquí vemos que la frecuencia de operación es mayor que la frecuencia de corte que están acá. Entonces todos estos se propagan. Por el contrario, estos modos que están acá no satisfacen dicha condición, sino que satisfacen esta condición, que la frecuencia de operación es menor que la frecuencia de corte de dichos modos. Entonces esos modos no se propagan, sino que constituyen modos u ondas evanescentes. Entonces, estos dos modos que se ilustran acá representan modos evanescentes, pero para esta frecuencia de operación. Porque si utilizáramos una frecuencia de operación mayor que 2.83 la frecuencia de corte aquí, pues claramente estos
pasan a cumplir esta condición. Ahora, vamos a concentrarnos en el modo fundamental. ¿Por qué es tan importante ese modo fundamental? Porque si nosotros utilizamos una frecuencia de operación en este rango, es decir, si ubicamos la frecuencia de la onda electromagnética en este rango, el único modo que va a satisfacer la condición de propagación es el modo fundamental, el que está a la izquierda. Por lo tanto, sería posible que todo el campo electromagnético se propagara exclusivamente en este modo fundamental. Eso es muy importante y generalmente es lo que se realiza en las aplicaciones tecnológicas, porque es un modo que al reemplazar los índices m igual a 1 y n igual a 0, usted puede comprobar de manera directa, ¿sí?, que los campos adoptan esta forma. Vemos pues que el campo eléctrico está linealmente polarizado en dirección Y, aquí se ve, pero tiene dependencia con X, con nodos en X igual a A y X igual a 0. Claro, porque vemos que aquí se está manifestando el cumplimiento de las condiciones de frontera en esta pared X igual a 0 y en esta pared X igual a A, donde el campo eléctrico tangencial o tangente a la superficie tiene que anularse. Por su parte, el campo magnético está apuntando en dirección X, es decir, aquí, y no se muestra en el dibujo. Aquí vemos un plano longitudinal de la guía, es decir, el plano XZ, evidenciando las líneas de campo magnético que son líneas cerradas como deben ser. ¿Ok? Entonces aquí se ilustra una simulación de la propagación del modo fundamental. Esto que vemos acá es este plano transversal y vemos cómo está el campo dependiendo o variando como una función seno. ¿Correcto? Bueno, usted que ya dispone de las expresiones generales, puede calcular para diferentes combinaciones de índices M y N. Y con un graficador puede obtener estos patrones sin ningún problema. Es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros conocemos cómo es la estructura espacial de dichos campos, dependiendo de la estructura espacial se van a tener o se van a realizar diferentes aplicaciones tecnológicas. Muy bien, con esto finalizamos nuestro estudio sobre guías de ondas rectangulares. En el siguiente video vamos a dedicarnos al estudio de campos electromagnéticos en cavidades resonantes.